Hola de nuevo, amigos del canal, nos adentramos en Netflix para repasar un mini documental que nos ha encantado, High Score, historia pura de los videojuegos. Vamos con ello, con Isaac Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Voy a empezar diciendo que me niego absolutamente a decir ningún apellido que salga en este documental. Y haces bien. Me niego. O sea, voy a decir el de Ultima, voy a decir el japonés de Super Mario y voy a decir el que pintaba en el Final Fantasy porque los nombres son tremendos. Así que así estamos. Una serie de 6 capítulos que nos habla de los inicios de los videojuegos, de cuando dijeron esto tiene que servir para algo más que para teclear. Y es una auténtica maravilla de principio a fin, aunque sí que es cierto que, como ya veremos después, se nos hizo un poquito corto. Se nos hizo un poquito corto. La historia empieza con un Apple II y con unas máquinas recreativas. Y es que nos vamos a ir a los procesos de creación de Asteroids, de Space Invaders, de Donkey Kong. Y nos va a trasladar este mini documental pues hasta el propio juego online. Y con una pincelada incluso a los eSports. Va a recoger testimonios de algunos de los grandes nombres de la industria del videojuego, todos aquellos que no somos capaces de retener y otros que sí, como por ejemplo Shigeru Miyamoto, evidentemente, o Boon y Tobias, los creadores de Mortal Kombat, o John Romero, de id Software, con su grandísimo Doom, y menos mal que no ha dicho nada de Daikatana. Eso en el documental han preferido callárselo. Y lo que han hecho muy bien es representar de una manera fantástica todo el impacto que ha tenido el mundo del videojuego a nivel del usuario y a nivel social, que ha sido mucho, porque también se recoge evidentemente muchísimos aspectos de marketing, de estrategias de ventas, de cómo ha influido en la población, de debates en el Senado de los Estados Unidos, ya sabéis, esas cosas de la moral. De denuncias estúpidas. De denuncias estúpidas y de otras tremendamente estúpidas, pero nos ha encantado, Jan, que los propios creadores hayan podido explicar cómo se gestaron esos juegos que han cambiado la industria. Hay 2 cosas maravillosas en este documental. Una de ellas es esa, que cuentas con los protagonistas. De primera mano. Sí, con los primerísimos protagonistas de esa evolución de los videojuegos. Y por otra parte que es súper ameno. O sea, porque podría ser un auténtico tostón. Correcto. Y no, es muy ameno, muy dinámico. Y además te explica muchísimas anécdotas, como la maravilla de por qué ET es el peor videojuego de la historia, habiendo pasado por los filtros del señor Steven Spielberg. Exactamente, pero si tienes que programar un videojuego entero en 5 semanas, pues está claro que la cosa no va a salir bien. Me gusta también que se reconozca no solo pues esas grandes mentes detrás de las ideas, sino que hay un capítulo dedicado a compositores de música de videojuegos, que es tremendamente importante, a diseñadores. Brutal el apartado en el que sale el diseñador de personajes de Final Fantasy. O sea, descomunal. Y lo vemos trabajando. Es decir, todos aquellos aspectos que muchas veces nosotros como usuarios damos por hechos ya a día de hoy y que pasan un poquito desapercibidos, tienen cabida en High Score, y creo que era de recibo también darles este reconocimiento que se merecen a unos artistas como la copa de un pino. Sí, el proceso de creación, ¿no? Hay mucho proceso de creación que es muy interesante, cómo llegar a esa idea. Por ejemplo, en el Asteroids creo que era, cómo llegaron a los pulpos, cómo llegaron a estas cosas. Space Invaders. Space Invaders tenían un diseño maravilloso de unos pulpos con tentáculos fantásticos. Eso lo pasas a bits y, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Los dibujos maravillosos de Final Fantasy, eso lo pasas a 8 bits y le queda todo súper mono, como dice el diseñador, que si todo lo haces así, todo queda súper mono. Pues todos esos procesos creativos. ¿Por qué se me ocurre hacer una aventura gráfica con gráficos? Pues porque me hace falta y puedo hacerlo, pero ¿cómo puedo hacerlo si con este ordenador no puedo presentar ni siquiera una foto renderizada, ¿no? Pues todos estos procesos creativos, salirte un poco o ir más allá de lo que te permite la tecnología, a pesar de que no puedes salir precisamente de eso, es lo que más me ha gustado. Me ha sobrado un poco toda la parte, aunque a lo mejor los 2 primeros protagonistas están bien, toda la parte esta de
yo gané este premio, no sé qué, el primero. Torneos de... Sí, el primer torneo está muy Nintendo. bien, el del chico del Mundial de Nintendo está bien. A partir de ahí no hacía falta más presentaciones de este tipo, ¿no? No, pero... Con el John Maiden me parece que hay uno que... Bueno, sí, bueno, en uno de los capítulos se habla mucho de Sega y de cómo Sega plantea una estrategia, sobre todo a nivel de Estados Unidos, para comer la tostada a Nintendo, y se le da mucha caña, o se utiliza como excusa para presentar toda la cuestión de los videojuegos deportivos, pero en este caso, hablando de John Madden, de fútbol americano, que bueno, a nosotros sí que se nos hace un poco más farragoso, pero a mí me gusta que se hable de estos torneos mundiales, que se hagan los protagonistas, porque mucha de la chavalada que juega o que mira en Twitch cómo juegan los demás y que se hacen polvo con los eSports, y con razón, no digo que no saben que desde hace 20, 30, 40 años ya había gente batiéndose el cobre en una Atari o en una Mega Drive o en una Nintendo para ser el mejor del mundo. Sí, sí. Es decir, los eSports han nacido ahora, tal como los conocemos, pero esos proto eSports, que no eran en absoluto profesionales, ya existen desde hace mucho tiempo, y eso de ir a los salones recreativos y a echar monedas y a ver quién conseguía la máxima puntuación, pues bueno, nosotros que lo hemos vivido en primera persona nos hace mucha gracia, como aquel punto, ¿no? Donde gracias a máquinas como Space Invaders o Street Fighter 2, en Japón incluso se agotaban las monedas de 100 yenes. O sea, es demencial. Sí, sí. Me parece a nivel social algo mucho más potente que lo que está pasando ahora con los eSports. Y que se refleje en el documental, a mí me gusta. Sí, sí, todos estos, pues eso, ¿no? Todos estos detalles, sobre todo eso, ¿no? Cómo se crearon todos estos juegos, cómo se ideó llegar a ellos, las anécdotas que te va contando. A mí lo de las denuncias me encanta. Genial, Me genial. encanta. Todo lo de Dungeons and Dragons, que eso Sí. era poco más, o sea, poco menos de que llamar a la puerta del demonio para que entrara directamente. Exacto. Es una auténtica maravilla. Bueno, y la anécdota de un grupo de 3 ingenieros que hacen kits de mejora para recreativas, como Pac-Man o Space Invaders, hasta que Atari los descubre, dice, pero bueno, os vamos a demandar. Bueno, pero la peña va a ver que esto se puede hacer. Bueno, pues casi que mejor venís a trabajar con nosotros. Y ya está. Y esto lo zanjamos así. Sí, correcto. Con la parte del Donkey Kong, también maravillosa. Maravilloso. Que hemos descubierto por qué Kirby es como es. Si queréis saber por qué Kirby es como es, esto no os lo vamos a spoilear, tenéis que ver el capítulo pertinente de esta serie. ¿Por qué es un personaje rosa y rechoncho Kirby? Lo tenéis en High Score y es una auténtica maravilla. Y desde luego, como decimos, se representa muy bien y se entiende muy bien toda la repercusión social de los videojuegos, y evidentemente el documental también tenía que mostrar toda la polémica que ha habido en torno a muchos de los videojuegos que han aparecido. Aquí se utiliza esencialmente Mortal Kombat, que dio para ríos de tinta en su día, y luego ya hemos visto que tampoco pasaba nada. Pero además, en un capítulo dedicado casi en exclusiva a Nintendo, y esto a muchos que seáis de nuestra generación un poquito más mayores os va a hacer saltar las lágrimas, se habla, y de hecho uno de los protagonistas habla, de aquellas oficinas que tenía Nintendo cargadas de jugadores expertos y que eran el internet de hoy en día, a los que tú podías llamar y decir, es que me he atrancado en el Zelda y no sé cómo continuar, y te lo resolvían. Sí, sí, con su tocho de apuntes, tenían que ir ahí y resolviendo las pequeñas dudas que había. Y luego hicieron incluso un premium, ¿no? Tenías la llamada normal y luego la llamada Pro premium, que ya estaba ahí el gurú del videojuego. Era realmente fantástico. Hablabas de polémica. La serie creó polémica antes de salir porque se decía que sobre todo abarcaba lo que era el producto nacional americano, que se basaba mucho en lo que era en Estados Unidos, nada más lejos. Japón. O sea, realmente habla de Japón y de Estados Unidos. No sé si en Europa, en el viejo continente, había mucha producción. Sí, evidentemente conocemos que estaba Ópera, estaba Herbe, se hacía La Abadía del Crimen, pero no sabemos si eso revolucionó realmente el mundo del videojuego, con lo cual es normal que se diversifique tanto en Japón como en Estados Unidos como meca del videojuego, sobre todo en aquella época. Sobre todo en aquella época, y no nos engañemos, a día de hoy bastante también, aunque haya muchísimos grupos de desarrollo por todo el globo. No, la Europa del Este, cosas, déjalo. sí. Déjalos. O Canadá, ¿no? Montreal, por ejemplo,
está haciendo cosas muy buenas, pero caray, en esa época, en fin. Representa High Score una mirada hacia atrás, una perspectiva para entender por qué los videojuegos son como son, porque no podemos entender videojuegos como los que tenemos hoy en día sin saber de dónde venimos. Parece una perspectiva deliciosa, como decís, además, hecha con gusto, hecha de una forma muy amena, y que creo que todo amante de los videojuegos, aunque sea jovenzuelo y no haya jugado nunca a Donkey Kong o a Super Mario, debería echar un vistazo. Aunque no sepa que es una moneda de 100 yenes y qué hacer con ella, seguro que le van a gustar los documentales. Sin duda, recomendadísimo High Score, se ve rápido, pocos capítulos, súper divertido, súper ameno, y a más de uno le hará soltar una lagrimita, seguro. Id a echar un vistazo, lo tenéis en Netflix. Nosotros volveremos con más videojuegos, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en la Guarida del Titán.